está justo en el medio del pueblito, son 5.000, 6.000 habitantes. Ahí nací, me crié y después me fui a estudiar a Santa Fe Capital. Me recibí, trabajé un tiempo y ahora estoy en Rosario. Hace poco, hace 4 meses. Ah, muy reciente. Sí, 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 en Rosario hace poquito, poquito. Sí, Bueno, exacto. Bueno, para quienes no lo conocen a Pablo, Pablo tiene un canal de streaming muy recomendable, Rosca y Tinto, donde discute y habla, debate, hace análisis de geopolítica, de nacionalismo, de recursos estratégicos, lo recomiendo muchísimo y es por eso que valoramos que hoy estés acá. Así que muchísimas Sí, gracias. la verdad, re contento de poder venir. Ya hacía un tiempo que quería llegar a Córdoba. La verdad que el laburo que están haciendo ustedes también es espectacular, ya desde hace años. Y re contentos con la comunidad de Rosca y Tinto, porque viene creciendo muchísimo este año. Muchísima repercusión, muchísimos lugares. En 2 semanas voy a estar en Mendoza. Estuve en Tierra del Fuego hace 20 días. Compañeros de todos lados que están demandando la causa nacional, ¿no? En algún punto, eso es lo que nos reconforta. Bueno, Santiago está en la misma patriada, así que eso, tratando de difundir pensamiento nacional. Excelente, excelente Pablo, bueno. muchísimas gracias por estar acá. Bueno, saludo a Mercedes Ferrero. Buenas. ¿Qué tal, Mer? Muy bien. Che, lindo quilombo armaste, ¿no? Armamos, Que armamos, está che. bien que arma. No, primero, a través tuyo sí me gustaría felicitar a lo que fue el encuentro de Puebla en Córdoba. Digo, a través tuyo, a todos los compañeros y compañeras que llevaron adelante esa semejante tarea de meter casi 400 personas en el auditorio principal de Luz y Fuerza. La verdad que fue un encuentro sumamente interesante, heterogéneo en su participación, mucha militancia de diversos espacios gremiales, sociales, políticos, pero además, porque habíamos hecho una inscripción, mucha gente independiente también, ¿no? Lo que muestra la necesidad que hay de espacios de participación real y la necesidad que hay de nuevas instancias, nuevos ámbitos de debate político, de debate de propuestas, de programa y de construcción, ¿no? Sí, 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 muy, muy interesante porque además me tocó participar de la Comisión de Producción y Trabajo. Así que doy fe de que la discusión fue muy acalorada, intensa por momentos, 4 horas de discusión en cada una de las comisiones y después una puesta en común, la verdad que para sacarse el sombrero. Yo espero que en los próximos días ya estemos en condiciones de compartir el documento final, el documento de síntesis de lo que se conversó, se debatió en cada una de las comisiones y bueno, obviamente va a haber más encuentros. Seguramente, seguramente y también testimonio de una necesidad del campo nacional y popular en Córdoba, que seguramente también es una necesidad en otras provincias. Se me vino un poquito a la cabeza la experiencia de Monteverde en Rosario. Digo, bueno, ya lo hablaremos, hay muchísimos temas por delante. Saludar a Santi Llaudat, compañero filósofo, muchísimas gracias por estar siempre. ¿Cómo andan, compañeros? Recién llegué de ¿Cómo Formosa. andas, Santiago, querido? Estuve en Formosa, sí. Estuve cerca de un conductor que está tocado por el óleo de Samuel. Ni más ni menos que Gilles Legrand. Ese sí tiene el óleo sagrado. Oh, ese sí. Hay muchos que se lo atribuyen, pocos lo tienen. Exactamente, bueno, Gilles lo tiene. Anteayer estuve 2 horas y media charlando con él. Realmente un privilegio. Y bueno, estoy procesando todavía las enseñanzas que me dejó el viaje a Formosa. En breve saldrá algún texto de análisis. Creo que el peronismo a nivel nacional tiene muchísimo que aprender del modelo formoseño. Sí, 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 sí. Y pensábamos en algún momento un poco hacer programas de las expresiones de comunidad organizada y de peronismo en cada una de las provincias, corriendo el foco de lo que es quizás la agenda peronista a nivel nacional, para los que estamos de este lado de la General Paz, y me parece que a mí me gusta, digo, pensar por una cuestión de cercanía y de amigos que tenemos en la cuestión de Santiago del Estero, pero la de Formosa me parece que se está ganando todo el protagonismo para que llegó el caso que comencemos con un ciclo de peronismo federal, bueno, arranquemos por esa provincia. Me gusta, podemos juntar varias provincias, también 2 provincias por programa, pero sin duda lo de Formosa, en
este momento de tanta desorientación creo que es un faro, y en un momento de tanta precariedad ideológica, doctrinaria, de tantos jóvenes que están en una búsqueda, como Pablo y tantos otros, creo que Formosa representa un camino, ¿no? Así que efectivamente hay que estudiar de cerca el modelo formoseño. Bueno, y un poco en ese camino también se enmarca el tema propuesto, que es nacionalismo y liberación. Así que, Santi, te dejo el timón todo tuyo para que arranquemos nomás. Bueno, me ha tocado a mí en esta división de tareas hablar un poco de lo conceptual e histórico de la cuestión del nacionalismo, así que me tendrán que soportar la próxima media hora con algunas reflexiones históricas al respecto, ¿bien? Lo primero, antes de hacer historia, quiero hacer algunas distinciones elementales pero importantes para ubicar la cuestión del nacionalismo, porque hay muchas confusiones al respecto, hay muchos errores en la interpretación, ¿no? Creo que es importante clarificar estos 3-4 elementos iniciales. El primero, claramente, es que hay que distinguir un nacionalismo de países centrales de un nacionalismo de países periféricos. Esto es lo primero. Y diría que es la principal distinción, ¿no? El nacionalismo de los países centrales es un nacionalismo de carácter agresivo, imperialista, y que busca, en base a el saqueo de terceros países, en base al usufructo neocolonial de terceros países, busca garantizar, digamos, su reproducción, su ampliación, su esquema de acumulación, ¿no? El caso característico, por supuesto, podríamos decir el imperialismo norteamericano, el imperialismo británico y tantos otros a lo largo de la historia. En cambio, el nacionalismo periférico es el nacionalismo antiimperialista, ¿no? Es el nacionalismo defensivo de aquellos pueblos que han pasado por el colonialismo o que sufren el neocolonialismo y que se afirman en la cuestión nacional como elemento esencial para su afirmación social, política, cultural, ¿no? Entonces, esta es la primera distinción, porque muchas veces llegan críticas al nacionalismo, sobre todo en el ámbito académico, que tiene que ver con discusiones en torno al nacionalismo en los países centrales, que no tienen nada que ver con el nacionalismo y su tradición en los países periféricos. Este es el primer punto. El segundo elemento, la segunda distinción, es que hay un nacionalismo de carácter popular, inclusivo, social, que entiende que la cuestión nacional va fuertemente imbricada con la cuestión social, que la cuestión social no tiene resolución por fuera de la cuestión nacional, así que entiende una complementariedad entre nacionalismo y avance en las conquistas sociales, ¿no? La conquista de las mayorías. Este nacionalismo es lo que definimos como un nacionalismo popular. Pero enfrente hay un nacionalismo que también se ha dado en las periferias, lo hemos tenido en la historia argentina, que es de carácter excluyente, de carácter aristocrático, de carácter elitista, que no es un nacionalismo pensando en las mayorías populares, sino pensando en grupos de la élite, de las clases dominantes, que adoptan, digamos, la mirada nacionalista, pero para defender un statu quo determinado, ¿no? Esta es la segunda distinción. Y fíjense que ya de estas dos distinciones podemos cruzarlas y vamos a tener un cuadrante, digamos, de 4 posibilidades de nacionalismo. Fíjense cómo se va enriqueciendo la cuestión, ¿no? Vamos a tener un nacionalismo central popular, ¿no? Un nacionalismo central aristocrático o elitista, y un nacionalismo periférico de carácter popular y un nacionalismo periférico de carácter elitista, ¿no? Ahí ya tenemos 4 nacionalismos distintos. La tercera distinción que tenemos que incorporar es que en el ámbito ya periférico latinoamericano, específicamente hablando, tenemos un nacionalismo de patria chica y un nacionalismo de patria grande. ¿Qué significa esto? Hay un nacionalismo que entiende que la cuestión nacional por la que lucha solo es posible de ser realizada, de ser concretada, en el marco de la patria grande de la unidad latinoamericana. Es decir, que no separa la cuestión nacional de la cuestión regional, de la cuestión latinoamericana. ¿Bien? Este sería un nacionalismo latinoamericano, si ustedes quieren. Y luego hay un nacionalismo también periférico, desarrollado en la periferia latinoamericana, pero que se afirma en la patria chica, ¿no? Que entiende que, bueno, la cuestión pasa exclusivamente por el ámbito de lo argentino. Cada país de la región tiene también su expresión en esto. Casi siempre este nacionalismo de patria chica estuvo asociado al nacionalismo elitista, pero es una distinción que hay que incorporar para complejizar este análisis, ¿no? Porque, bueno, en definitiva estamos en una escuela de formación, así que vamos a incorporar elementos formativos.
El siguiente elemento a considerar conceptual es que el nacionalismo de cada etapa debe ser comprendido en relación a otros dos elementos. Uno es en relación al pensamiento nacional de cada época. Es decir, hay un vínculo entre nacionalismo y pensamiento nacional. Esto parece una cuestión de perogrullo, pero no lo es, ¿no? De hecho, cuando hagamos la historia del nacionalismo, veremos que en cada época dialoga con el pensamiento que se desarrolló en estas tierras en esa época determinada. Esto también da cuenta de que si vamos a desarrollar un nacionalismo para nuestro siglo, hace falta acompañarlo con un pensamiento nacional para este siglo. Y el siguiente elemento, y con esto cierro la parte conceptual, es que el nacionalismo también debe ser comprendido en relación con el contexto geopolítico de su época. Es decir, es muy difícil entender qué nacionalismo adopta fuerza, cuál es el momento del nacionalismo, qué característica va a asumir, sin comprender la situación global geopolítica que lo rodea, ¿no? Porque efectivamente somos parte de un mundo, ¿no? Y como decía el general, la política internacional es la política a secas. Así que, bueno, aclarados estos temas, bien, recordemos, distinción entre nacionalismo central y periférico, o imperialista versus antiimperialista. Segunda distinción, nacionalismo popular versus nacionalismo elitista o excluyente o aristocrático. Tercer elemento, nacionalismo de la patria chica versus nacionalismo de la patria grande. Y finalmente, la necesidad de entender el nacionalismo en relación con el pensamiento nacional de su época y en relación con el geopolítico. Con esto damos por concluido parte de delimitaciones conceptuales en relación con el nacionalismo. Vamos a hacer ahora un poquito de historia en los 20 minutos que me quedan. Tenemos que atravesar una historia de varios siglos, así que, bueno, voy a ir a paso veloz, tratando de sintetizar los elementos centrales. Vos podés, Santi. Bueno, bueno, lo primero es, por supuesto, el contexto de las independencias hispanoamericanas, ¿no? Yo creo y adhiero a la mirada de Cirigliano de que en verdad podríamos comprender toda la historia americana como una sucesión de proyectos nacionales, ¿no? Pero bueno, esta reflexión nos llevaría un poco más lejos y tomemos para comenzar como un hito, si ustedes quieren, quizá arbitrario, el contexto de las independencias hispanoamericanas, donde podemos rastrear un nacionalismo de carácter hispanoamericano, ¿no? Algunos autores plantean que no hay nacionalismo en esa época, que la lealtad que existía era fundamentalmente a la ciudad o a la provincia, a la religión, a la corona. Algo de esto evidentemente fue así, pero cuando uno ve, digamos, las proclamas y las acciones de los líderes de la independencia hispanoamericana, podemos, quizás poco anacrónicamente, hablar de un nacionalismo hispanoamericano que, por ejemplo, se hace visible ni más ni menos que en el himno argentino, ¿no? En su versión original, cuando uno encuentra en ese himno que no era todavía argentino, ¿no? Porque no existía la Argentina como nombre, ¿no? Eran las Provincias Unidas, pero que ya aparece la idea de referencias a distintas ciudades, ¿no? Quito, Caracas, porque era parte de una concepción unificada de una identidad común, que es lo que luego se va a ir rompiendo, ¿no? De hecho, en esta primera etapa diría que la principal contradicción que enfrenta este nacionalismo hispanoamericano, por llamarlo de alguna manera, es la contradicción entre unidad y fragmentación, ¿no? Y bueno, efectivamente va a triunfar la fragmentación. La unidad hispanoamericana va a ir, como todos saben, eh, dividiéndose, fragmentándose, diluyéndose, eh, con un hito quizás característico, ¿no? Que fue aquel congreso que intentó realizar Bolívar en 1826, con una confederación de estados hispanoamericanos. Ese congreso falla, fracasa, en parte por el boicot que hace a Buenos Aires, ¿no? En ese momento encabezado por el gobierno de Rivadavia, y es el último intento de esta etapa, digamos, de unidad regional, que, bueno, por varias décadas luego va a quedar sepultado, ¿no? Así que tenemos esa primera etapa que todavía no tiene un pensamiento nacional formado. Encontramos, por supuesto, estertores de un pensamiento nacional, algunas figuras, algunas proclamas, algunas cartas que recuperamos como pensamiento, pero todavía no aparece un pensamiento nacional en sentido estricto, ¿no? Luego entramos en un largo periodo de guerras civiles. Esto es una tónica más o menos compartida en toda la región. En el caso argentino tenemos una prolongada guerra civil de 50 años, donde la contradicción ya no va a ser tanto
unidad versus fragmentación, entendida como se entendió en el contexto de las independencias hispanoamericanas, sino que ahora la tensión o la contradicción va a ser entre lo centrípeto y lo centrífugo, ¿no? Lo que mira hacia adentro, que va a ser el federalismo, lo que mira hacia la Argentina profunda, hacia la América profunda, hacia el interior del país, y piensa en un desarrollo incorporando, digamos, a las masas populares, que era nuestra población nativa y criolla, y del otro lado vamos a tener una fuerza que va a ser representada por el unitarismo, de carácter centrífugo, ¿no? Asentado en las ciudades portuarias, que mira hacia el afuera y que de hecho en el primer pensamiento que va a aparecer en estas tierras como un pensamiento articulado, va a proponer ni más ni menos que el reemplazo de la población nativa por población europea, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de figuras como el primer Alberdi, Sarmiento, el propio Mitre, que tienen una mirada fuertemente europeizante, cosmopolita, muy antinacional, ¿no? Con ciertos matices en Sarmiento, pero en los demás autores hay una mirada fuertemente antinacional, pro-anglosajona, anclada en esta dicotomía tradicional ya de civilización versus barbarie, ¿no? Donde la América, lo que entendemos como lo nacional, paradigmáticamente va a ser Rosas en esa época, va a ser considerado la barbarie, ¿no? Lo que debía ser extirpado de esta tierra en favor de el progreso y la civilización que representaba la modernización europea, ¿no? No aparece un pensamiento articulado en la corriente federal hasta los años 60, diría yo, con el segundo romanticismo. El primer romanticismo es el de la generación del 37, que es un romanticismo abstracto, importado, el de Esteban Echeverría, el del primer Alberdi, que se va a articular con esta mirada modernizadora, ¿no? No es el romanticismo que reivindica al criollo concreto, ¿no? Al criollo de tierra adentro, el gaucho. Ese romanticismo va a aparecer, sí, en los años 60, 1860, con ni más ni menos que figuras de la talla de José Hernández, Olegario Andrade, entrerriano, o Francisco Bilbao, aquel chileno que estuvo también en la capital de la Confederación, ¿no? Dirigiendo un periódico de Urquiza en aquellos años. Bueno, Francisco Bilbao es una figura central, ¿no? De este segundo romanticismo, que sí va a recuperar desde la tradición federal una mirada de lo popular, ¿no? Podríamos decir que hay ahí un antecedente de lo nacional popular tal cual va a ser planteado en los años 30 del siglo XX, ¿no? Y es en esta tradición donde la idea de la unidad latinoamericana, que quedó sepultada por el triunfo del unitarismo, esa tradición de la unidad latinoamericana, del nacionalismo, entendido en el marco de la patria grande, es que va a sobrevivir, ¿no? La tradición de los caudillos federales. Piensen que, por ejemplo, Felipe Varela en 1868 escribe el Manifiesto por la Unión Americana, ¿no? En el contexto de la guerra contra el Paraguay, que los caudillos federales se enfrentan, entendiendo que era una guerra entre países hermanos, entre hermanos, y que era una destrucción ni más ni menos que de esa patria grande que nos hermana, ¿no? Pasado este periodo, con el triunfo del unitarismo, entramos en los últimos 30 años del siglo XX, 1870, 1900, que va a representar, de la mano del roquismo y del triunfo del modelo liberal conservador, va a representar una etapa un poco paradójica, podríamos decirlo, porque en cierto sentido el roquismo es heredero del federalismo, va a enfrentar al mitrismo y va a constituir una identidad argentina muy fuerte, en cierto modo construye los grandes elementos del nacionalismo del siglo XX, están presentes en el roquismo. Piensen, por ejemplo, en la construcción que hace del ejército argentino, en la doctrina Drago en materia de geopolítica, ¿no? Aquella doctrina de Luis María Drago que denuncia el bloqueo naval que se le hace a Venezuela para el pago de una deuda, una doctrina que todavía está vigente en materia de relaciones internacionales. Tenemos en ese roquismo figuras como Pellegrini, que es un industrialista, tenemos un Mañasco, defensor de la educación técnica. Si tenemos todo eso en el roquismo, ¿no? Tenemos ya la idea de una Argentina grande, no la idea de una Argentina que veía en la extensión territorial un problema, ¿no? Aquella idea de que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, ¿no? Como había dicho Sarmiento o Alberdi, ahora se me fue de la cabeza. Entonces tenemos ese roquismo, pero por otro lado también el roquismo es, por supuesto, el modelo agroexportador, liberal, pro-británico, ¿no? Que acompaña, digamos, la expansión del imperialismo británico en esta tierra, sobre todo a partir de la crisis del roquismo y ya a inicios del siglo XX,
el triunfo de Manuel Quintana en la presidencia, que es un poco el fin del roquismo, ¿no? Y el triunfo del ala más elitista, digamos, de esta etapa agroexportadora. Ya en el siglo XX vamos a entrar en una etapa que quienes estudian el tema ya empiezan sí a caracterizar como una etapa de nacionalismos, y ahí tenemos una vertiente que es fundamental considerar, sobre todo para cuando expliquemos el nacionalismo popular, que es la vertiente de la generación del 900. ¿No? La generación del 900 que es un movimiento más bien latinoamericano, es una generación americanista, ¿no? Que desde un americanismo recupera el antiimperialismo, ¿no? O se construye por primera vez quizá como un antiimperialismo en sentido estricto y concreto, ¿no? Ese americanismo del 900 abarca figuras como Rubén Darío en Nicaragua, como por supuesto José Martí en Cuba, José Enrique Rodó en Uruguay, José Vasconcelos en México, Rufino Blanco Fombona en Venezuela. Bueno, son figuras muy importantes de este periodo en la tradición antiimperialista, que va a tener quizá como principal exponente a Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte, que era una persona del Partido Socialista, en disidencia con ese socialismo eurocéntrico, digamos, de Juan B. Justo, ese socialismo que desprecia a las masas populares latinoamericanas, y Ugarte va a ser uno de los primeros defensores de un socialismo latinoamericano, ¿no? Es decir, va a conectar con esta discusión americanista, antiimperialista, y de hecho más adelante, bueno, Ugarte va a confluir con la tradición nacional popular, ¿no? De hecho va a ser embajador del gobierno de Perón. Ugarte es una figura muy importante porque, bueno, él va a recuperar la mirada de la patria grande, de hecho es quien plantea este concepto por primera vez, va a ser una gira hispanoamericana muy importante, difundiendo estas ideas que van a ser parte de la tónica de la discusión de la época, ¿no? Piensen, por ejemplo, ya que están en Córdoba ustedes ahí, el americanismo que tiene la reforma del 18, ¿no? Que interpela a los hombres de Sudamérica, tiene que ver mucho con este espíritu de época, ¿no? Piensen en la Revolución Mexicana, ¿no? José Vasconcelos, ministro de Educación, y una reacción fuertemente anti-anglosajona, ¿no? Anti-yanqui sobre todo, porque piensen que en esta época se está dando la guerra de independencia de Cuba y Puerto Rico, que es primero una guerra de independencia contra el imperialismo español. Piensen que esas dos islas del Caribe no habían logrado su independencia de España junto al resto de Hispanoamérica, pero que durante el proceso de guerra de independencia son ocupados militarmente por los Estados Unidos, que construyen allí protectorados, ¿no? Puerto Rico hasta el día de hoy es un protectorado. En ese contexto de guerra de independencia contra España y luego contra los Estados Unidos, es que este americanismo adquiere una impronta en algunos autores de un antiimperialismo muy decidido y muy firme, ¿no? Son los años también de César Augusto Sandino en Nicaragua, son los años de Farabundo Martí en El Salvador, es decir, que tenemos realmente procesos de lucha armada antiimperialista que van a dar la tónica al nacionalismo de las décadas posteriores. Y también aparecen ya en los años 10 y 20 los primeros entrecruzamientos entre marxismo y nacionalismo, ¿no? Quizá la figura emblemática en esto es José Carlos Mariátegui, también en los 30, ¿no? Mariátegui, una figura que interpreta el marxismo desde América Latina e interpreta adecuadamente la cuestión nacional sin importar, digamos, miradas europeas sobre la cuestión, sino que desarrolla una mirada nativa, ¿no? Latinoamericana del marxismo y de la cuestión nacional e indígena. Ahí tenemos toda una vertiente muy importante. Enfrente se empieza a constituir de la mano de una reacción romántico-conservadora frente al fenómeno de la inmigración, ¿no? El aluvión inmigratorio, como se le decía, empieza a surgir un nacionalismo fuertemente conservador, ¿no? Antipopular, elitista, aristocrático, de raigambre católica conservadora, diríamos, y que va a ser el que se va a expresar en los años 30 en la dictadura, ¿no? En el golpe que se le produce a Irigoyen, ¿no? Y ahí tenemos esta emergencia de este nacionalismo de derechas
que va a ser una constante en las próximas décadas y con la cual el nacionalismo popular va a tener un diálogo y un conflicto, ¿no? Permanentemente. Ahí tenemos, por supuesto, en los años 20 a un Ricardo Guiraldes, en parte con matices a un Ricardo Rojas, y sobre todo ya en los años 30 vamos a tener a Carlos Ibarguren, a Ernesto Palacio, a Rodolfo y Julio Irasusta, que tienen un gran mérito, ¿no? Porque van a ser los pioneros del revisionismo histórico, van a ser aquellos que deshagan la historia mitrista y que abran la puerta a los revisionismos posteriores que vinieron, ¿no? Son autores nacionalistas, católicos, antiliberales y antibritánicos, que recuperan la figura de Rosas y la ponen en el centro de la escena, pero recuperan el Rosas, fundamentalmente el Rosas estanciero, ¿no? El Rosas de la, bueno, patrón de estancia. Esa es un poco la imagen que se recupera en esos años, el restaurador de las leyes. Ya en los años 30, este revisionismo rosista va a tener discusiones, ¿no? Que van a ir emergiendo de la mano de la primera expresión de un nacionalismo popular que va a surgir del grupo de Forja, ¿no? La Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que acaba de cumplir 90 años, el aniversario de su fundación, en 1935, y que durante 10 años hasta el 45 se constituyó en un faro intelectual fundamental para revitalizar al movimiento nacional en aquellos años y que antecedió con su batalla cultural, digamos, usando un término del presente, antecedió y generó el clima intelectual y cultural para la emergencia del justicialismo en el 43-45, ¿no? De Forja, que proviene del irigoyenismo, bien, no proviene de los patrones de estancia, no tiene vínculo con los sectores aristocráticos del ejército o de las Fuerzas Armadas, sino que tiene una raigambre más bien de carácter popular, que reivindica la tradición irigoyenista en el contexto en que el radicalismo abandona las banderas nacionales y que va a ser la primera formulación en sentido estricto de un nacionalismo popular, que va a entender que la cuestión nacional es latinoamericana, que la cuestión nacional es popular, no se diferencia en eso de la mirada elitista o aristocrática, va a reivindicar, por ejemplo, fuertemente a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA del Perú, ¿no? de Raúl Haya de la Torre, va a tener representantes como Raúl Escalabrini Ortiz, Luis de Lepiane, Homero Mansi y, por supuesto, Arturo Jaureche, ¿no? Y este nacionalismo popular, que va a tener además un laburo muy importante de investigación en el sentido de desarmar los engranajes del imperialismo británico, todavía el imperialismo dominante en aquellos años, pero que además de desarmar estos engranajes del imperialismo británico en lo económico y lo cultural, va a tener un fuerte trabajo de elaboración de un plan de desarrollo, ¿no? Se empieza a entender cabalmente que el nacionalismo no es, a diferencia de ese nacionalismo a la Lugones, ¿no? O a la Guiraldes, no es la reivindicación de un pasado dorado, de un pasado de estancias que se habría perdido con la llegada de los inmigrantes o con los cabecitas negras o lo que fuera, sino que, lejos de reivindicar una esencia abstracta de lo nacional, entienden que lo nacional va de la mano con el desarrollo de la industrialización, de la soberanía, del control de los resortes de la economía, que lo nacional es un medio esencial de desarrollo de la comunidad. Por eso es un nacionalismo de carácter popular, pero no abstracto, sino concreto, ¿no? Dice Jaureche por ahí que Scalabrini Ortiz les permitió pasar del antiimperialismo abstracto, que sería el del americanismo del 900, al antiimperialismo concreto. Y ese antiimperialismo concreto no fue solo de denuncia, sino que fue un antiimperialismo de acción, ¿no? Y de propuesta muy concreta en términos del desarrollo. Fíjense, por ejemplo, la discusión en torno a la nacionalización de los ferrocarriles, ¿no? Principal medio de transporte de la época, y que Scalabrini Ortiz entendía como la llave maestra, digamos, para recuperar el control sobre la economía, ¿no? Y otras medidas que el justicialismo entre el 45 y el 55 va a llevar adelante. Bueno, sobre justicialismo podríamos hablar mucho y hemos dedicado un capítulo específico, pero voy a avanzar un poquito más porque en la discusión del nacionalismo los años 60 van a ser centrales, ¿no?
Durante el justicialismo, sobre todo durante el primer gobierno de Perón, lo que tenemos es un frente amplio, nacional, que incluye a la Iglesia Católica, que incluye a las Fuerzas Armadas, a sectores del empresariado, al movimiento obrero. Y en ese frente nacional que se conforma y que permite el avance del justicialismo, lo que hay es una unidad, digamos, de las distintas vertientes del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo de carácter más rosista, digámoslo así, se identifica con ese primer peronismo y así lo hace también el nacionalismo de Forja. Más adelante el nacionalismo más elitista va a romper con Perón, ¿no? De hecho hay frases muy duras de Perón en sus textos del exilio, en contra de estos que se decían nacionalistas, pero que eran de un nacionalismo abstracto, de un nacionalismo antipopular, ¿no? Esto es importante porque da cuenta de que no es un bloque monolítico lo que se va moviendo en todo este periodo, sino que lo que tenemos es una alianza primero y luego hay un sector que se vuelca al antiperonismo y en buena medida ese antiperonismo que permea el nacionalismo de derecha continúa hasta el día de hoy. Esto es importante tenerlo presente, ¿no? Hay un sector de un nacionalismo que es antiperonista por antipopular. En los años 60 esta discusión se va a expresar en una disyuntiva. Los años 60 y 70, como saben, es una época de polarización. Esa polarización va a tener su reflejo en la discusión del nacionalismo y vamos a tener un nacionalismo que se afianza en lo que se conoce como un integrismo católico, un hispanismo esencialista, antipopular y antihistórico, que tiene figuras como Julio Mainville, Sánchez Orondo, Ezcurra Uriburu, la revista Cabildo. Es un nacionalismo fuertemente antisemita, que reacciona contra el laicismo del roquismo, que reacciona contra en definitiva, la participación popular que el peronismo ofreció durante su gobierno y que generaba una sociedad para ellos convulsa, inestable, o sea, que se paran de un lugar fuertemente antiperonista, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, Ezcurra Uriburu va a ser promotor y acompañar lo que fue la lucha, como le llamaban, antisubversiva, ¿no? Es decir, la represión de Estado, el terrorismo de Estado, ¿no? Si hay una mirada fuertemente contrarrevolucionaria o contra antiperonista, y ese es el nacionalismo contra el cual está discutiendo, por ejemplo, Hernández Arregui, ¿no? Quizá el autor más importante de los años 60, junto a Jaureche, ya Scalabrini Ortiz había fallecido, y es Hernández Arregui en esos años quien elabora una serie de textos muy importantes, como qué es el ser nacional, nacionalismo y liberación, que van a intentar ordenar el debate del nacionalismo de su época, ¿no? Es la época en que el nacionalismo dialoga con otras vertientes, dialoga con el marxismo, dialoga con el existencialismo, con la teología, y va a surgir una gran riqueza del pensamiento nacional en su conjunto, ¿no? Que se expresa en autores como Arregui, como Abelardo Ramos, como las corrientes de la filosofía de la liberación en su conjunto, que van a entender la cuestión nacional como parte de las luchas de liberación de un pueblo, ¿no? Esta etapa tan rica de discusiones va a terminar, como saben, trágicamente en los años 60, mediante el terrorismo de Estado y el fin del modelo industrializador en nuestros países. Y con esto entramos en la última parte de esta historia, que es la postdictadura, ¿no? Y en la época de la postdictadura podemos reconocer tres grandes momentos de la cuestión nacional o del nacionalismo. El primer gran momento yo lo ubico entre los 80 y el 2000, ¿no? Que es el momento del mundo unipolar, es el momento de una fuerte reacción antinacional, de apertura al mundo, librecambista, relaciones carnales con Washington, el discurso de la aldea global, y ese antinacionalismo va a ir de la mano con un discurso fuertemente antiestado, ¿no? Antiestado por derecha, el neoliberalismo, y por izquierda, que esto va a ser una novedad. Bien, porque la izquierda no era hasta ese periodo, a lo largo de su historia, antiestado, para nada, ¿no? Más bien el marxismo tiene una mirada muy fuertemente estatista. Bueno, acá aparece una izquierda de la mano del posmodernismo y del progresismo que es fuertemente antinacional y antiestado. Y ojo que ese posmodernismo expresado en el progresismo va a permear, por ejemplo, las reformas de educación de aquellos años. Es en esos años donde se reforma, por ejemplo, la enseñanza de la literatura en las escuelas, y esa reforma implicó
sacar, digamos, de la currícula el estudio de la literatura nacional en pos de una literatura por el placer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto va a ser la tónica de aquellos años, hasta que finalmente el año 2000, como hito, el contexto del antineoliberalismo, Hugo Chávez como gran figura que emerge en el año 98 y que va a recuperar lo que parecía prohibido en aquellos años, que era el discurso nacional latinoamericano, y que va luego a encontrar en figuras como, por supuesto, Néstor Kirchner, Lula, Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa, va a encontrar un caldo de cultivo para recuperar aquel nacionalismo latinoamericano, ¿no? Y esto es interesante porque se recupera el nacionalismo latinoamericano, un nacionalismo que no es de patria chica, sino de patria grande, un nacionalismo que pone en valor el debate de los 60 y 70, por ejemplo, recuerdo a Chávez retomando a Abelardo Ramos, o pienso, por ejemplo, en la discusión de la teología latinoamericana, que va a encontrar poquito después, ni más ni menos que en Francisco, una recuperación de esa historia. Bueno, ese nacionalismo latinoamericano, lo notable del caso es que no encuentra un nacionalismo de derecha que se lo oponga, ¿no? Lo que tiene enfrente es un proyecto neoliberal antinacional exclusivamente, ¿no? Y eso va a dar la tónica al periodo de discusión de esos años, ¿no? Finalmente, para cerrar esta rapidísima periodización histórica, entramos a la última etapa que podemos abarcar entre el 2013 y la actualidad, o el 2023, para poner un año, una década. Digo 2013 porque es el año de la muerte de Chávez, que es un hito en América Latina porque cambia toda la muerte de Chávez, y por supuesto la derrota del kirchnerismo en 2015, la muerte de Néstor en 2010, son una serie de elementos que van a provocar un retroceso del proyecto nacional latinoamericano, un retorno del neoliberalismo, una nueva reacción antinacional, ¿no? De la mano, por ejemplo, del gobierno de Macri en Argentina, se disuelve la UNASUR, se disuelve la CELAC, pero, y aquí está la novedad, de la mano de un capitalismo de plataformas que emerge y nos agarra desprevenidos, ahí habría que ver las causas profundas del por qué, al menos en Argentina, desconozco el detalle de otros países latinoamericanos, lo que ocurre es que se produce una especie de copamiento del discurso dentro del movimiento nacional, de un discurso de un globalismo cultural o de un progresismo liberal, ¿no? Aquel que había quedado sepultado en el 2000 es como que entre el 2013 aproximadamente, ¿no? Por supuesto, y el 2023 retorna planteando agendas de minorías, haciendo énfasis como una especie de giro narcisista en lo micro, en lo particular, en una mirada exclusivamente culturalista. Hay como un revival posmoderno, ¿no? Que parece que se hubiera olvidado del no al ALCA del 2005 y de repente nos encuentra discutiendo cómo se autopercibe cada uno, ¿no? Esto fue realmente grave, porque encontró su expresión gubernamental en el frente de todos y que hoy tiene su correlato en el triunfo electoral de Milei y en la brutalidad que estamos enfrentando, que es la desnacionalización hecho política de Estado, ¿no? Finalmente, para cerrar, creo que esta etapa llega a su fin en parte por la reacción natural frente a las políticas libertarias y en parte porque posiciones críticas que ya existíamos a ese giro posmoderno que se dio en la última década, hoy están encontrando más recepción y están encontrando más oído, más escucha, y hay toda una generación de jóvenes y también de dirigentes no tan jóvenes que empiezan a entender que se trata de volver una vez más a lo nacional como elemento central, articulador, que nos da horizonte y que debe ser la contradicción principal, recuperando ese concepto que había quedado diluido en la última década, debe ser la contradicción principal que ordene la organización del movimiento nacional. Bueno, por acá estamos ahora y cumplí con mi tiempo. Santi, ¿se escucha? Buenísimo, Santi, bueno, podés tomar agua. Le dio con todo, che. Claro. 3 siglos, recta fondo. 3 siglos en 25, en media hora. No, igual la capacidad de síntesis muy que tenés, Santi, es alucinante. Mañana lo voy a escuchar en 0.50. Está en Ojo en Ideas en Jaque, le dedicamos un episodio a cada siglo. Sí. Así que recomendemos Ideas en Jaque, que escuchen ahí. Hay 3 episodios buenísimos. El 64, el 65 y el 66. Así como Pablo
tiene su programa de streaming en Rosky Tinto. A Santi lo pueden encontrar y escucharlo todo el tiempo porque tienen una duración de 20-30 minutos cada uno de los episodios, que es buenísimo para hacerlo mientras uno hace otras tareas quizás. Son muy interesantes en Ideas en Jaque, en podcast en Spotify. Sí, espectacular. Pablo, bien. ¿Qué aporta el nacionalismo en la actualidad? Mi turno. Tu turno, te toca. Bueno, la verdad espectacular, Santi, muy buena el recorrido histórico, es fundamental. Yo hay algo que vengo repitiendo y diciendo en las distintas recorridas o charlas o lugares a donde voy, que es que no se puede entender lo popular o la justicia social, ¿no? Hecha carne, como ocurrió desde el 45 al 55, si no entendemos que previamente estuvo la soberanía nacional. Digo, la soberanía nacional también como elemento central a la hora de pensar un proyecto popular. Digo, no se puede entender el aguinaldo, las vacaciones pagas, los contratos de trabajo del peronismo, si no revisamos la estatización del comercio exterior a través del IAPI y la acaparación de una renta que se iba a partir de una serie de corporaciones extranjeras, exportadoras, y de la oligarquía terrateniente, y pasa a quedar al pueblo argentino. Es decir, la llave que comienza a emanar toda esa cantidad de dinero hacia la industria. Lo mismo con los depósitos bancarios, la estatización de los ferrocarriles. Tiene una cantidad de políticas soberanas. Hoy estaba leyendo, les contaba, un librito cortito de Pepe Rosa sobre la época de Juan Manuel de Rosas, y las medidas son similares, ¿no? Cierre de ríos interiores, detener el libre comercio, ley de aduanas para elevar los aranceles y proteger la industria, estatización del Banco Nacional de aquel momento. Digo, una cantidad de políticas que no se pueden desvincular de un proyecto popular y con justicia social, ¿no? De dignidad para los hombres, porque a veces me parece que lo desarticulamos. En algún punto el movimiento se volvió o estuvo pensando constantemente la cuestión social, ¿no? Muy vinculado también no solo a la producción, sino también a planes sociales y demás, y a la dignidad del hombre desde ahí, pero desvinculándolo desvinculándolo con políticas de soberanía nacional, como si no estarían ancladas, digo, como si el nacionalismo popular no fuera producto de una fuerza y de un carácter como nación, de controlar los resortes estratégicos, de expandir poder en el espacio, digo, una cantidad de categorías. Santiago hablaba de los 60, 70, yo pensaba aquí, porque últimamente venimos trabajando desde Rosca y Tinto mucho la cuestión más geopolítica, también pensamiento nacional, digo, Jaureche, Scalabrini Ortiz, Arregui y demás, y los previos también, pero empezamos a conocer algunos autores que escribieron de geopolítica. Pienso en la generación del 80, incluso un poquito posterior, Storni, el almirante Storni, no sé si lo han escuchado nombrar, no. Pero fue el primer tipo que se animó en una generación muy particular, con un paradigma bovinocéntrico, ¿no? Pensando más la Argentina agraria, naturalmente, que se anima a hablar del mar, ¿no? Y de las capacidades marítimas, de la enorme costa marítima argentina, de la enorme capacidad de proyección de poder desde el mar. La Pampa Azul. Sería. Exacto, sí, de Malvinas, de la Antártida. Bueno, de hecho hay una discusión geopolítica, hago un paréntesis con esto, una discusión política entre Guglielmelli, que es el que va a ser el último tipo que escriba de geopolítica nacional, a mi criterio, lo va a escribir en los 60, 70, cuando Santiago mencionaba recién que el nacionalismo va a tener un auge en los 60, además de los autores que él mencionó, yo pensaba en Guglielmelli, que fue un militar nacional, no peronista, más vinculado a Frigerio, más vinculado al desarrollismo, pero vos lo lees, hay un libro de él que se llama Estrategia, muy interesante, y destila nacionalismo popular, ¿no? Destila peronismo en algún punto. Y hay una disputa entre ellos, una discusión intelectual, naturalmente, porque Storni ya había muerto, donde Storni dice, bueno, la Argentina es un territorio insular, pensándolo como una isla, ¿no? Ya que está rodeada de enorme cantidad de agua, América del Sur como que desprende, ¿no? Y está lejos de la masa continental euroasiática. Entonces va a decir, Storni es una Argentina insular, poniendo el eje en el mar, pero en el comercio marítimo, ¿no? En el comercio de exportación, mirando al Atlántico y mirando a Gran Bretaña. Y Guglielmelli, 50 años después, va a decir, no, Argentina no es un territorio insular, Argentina es un territorio peninsular.
¿Vieron las penínsulas que se Sí, desprenden del continente? Es decir, él pone una línea que es Mar del Plata, San Rafael. Abajo es la península, lo que está abajo, porque está la parte más flaca, por decirlo así, de la Argentina, porque está en contacto con lo marítimo y bueno, del otro lado con Chile, pero también la proyección a la Antártida y demás, y la importancia de esa proyección. Y hacia arriba es peninsular porque ya es parte del continente sudamericano. Y desde allí nosotros tenemos que pensar la vinculación con la patria grande y con nuestros países hermanos. Entonces es una generación ya del siglo XX, posterior al peronismo, que le está diciendo, está bien la vinculación con el comercio exterior, pero no nos olvidemos del comercio con lo que va a ser el Mercosur después, bueno, Chile, pensando también en el ABC de Perón. Retomo esto porque me parece importante volver a discutir la geopolítica, volver a discutir los grandes temas estratégicos el día de hoy. Yo me reía hace un par de días porque habrán visto lo de la expedición en el fondo del océano. Que bueno, salió sí, que fue furor, que está bueno, es interesante ver los bichitos, ¿no? En el fondo del mar, además con la calidad con la que se graba. Pero lo que me pasaba, después nosotros hicimos una publicación a partir de una nota muy interesante, que le hace una entrevista a un científico de Pampa Azul. Pampa Azul fue un proyecto de soberanía vinculado a lo marítimo que Milei lo desfinanció. Y él hablaba, bueno, también de los peligros que implica que una fundación estadounidense, después lo charlábamos con Santiago y el tema de la internacionalización de la ciencia, pero que una fundación estadounidense esté haciendo esta expedición, conociendo nuestro lecho marino en profundidad, ¿no? En vinculación con organismos de la ciencia nacional, que además, por supuesto que uno entiende que hay desfinanciamiento y que quizá la única forma de laburar es con financiamiento extranjero y demás. Pero bueno, nosotros hicimos una publicación, más allá de celebrar, digo, el streaming y poder ver los bichitos, con capacidad crítica, tener espíritu crítico y decir, che, bueno, de repente estamos conectados a un streaming compartiendo todos en redes sociales, pero nadie se preguntó de quién es el barco, quiénes son los fondos que están financiando esa expedición, cuáles son los intereses, porque digo, la geopolítica también tiene que ver con el poder. Otra cosa que a veces nos olvidamos, parece que el concierto internacional son todas flores, ¿no? Y en realidad está mediado profundamente por el poder. Y era muy gracioso porque en los comentarios de la publicación me ponían, che, pero eso es una aguafiesta. Al final, miren lo que me ponían, compañeros que son militantes. Uno nota que los científicos están re contentos y todos nosotros estamos... Tiene que ser este tipo. Sí, están todos contentos y... No podés disfrutar claro, nada más exacto, de la estrella con culo. Exacto, que me ponían eso, la estrella con culo, la estrella culona. Y me ponían todos los científicos alegres, contentos, están pudiendo trabajar y nosotros los argentinos estamos pudiendo conocer el fondo de nuestro mar. Sos el Grinch, y Grinch vos del CONICET. Sos una aguafiesta. Y, viste, un planteo de un militante, de militantes, porque a mi cuenta la siguen compañeros que son militantes, no la sigue Entonces digo, che, Perón decía algo que estaba bueno, que era, la Argentina es un país politizado, pero sin cultura política, ¿no? Y me parece que un poco refería a esto también, ¿no? A veces tenemos una ingenuidad, una inocencia, no porque uno sea el más vivo y el más pillo, pero digo, nos está faltando poder analizar... y ahí creo que ahí entra la cuestión nacional, ahí entra la cuestión de entender ciertas herramientas, como la entendía Scalabrini Ortiz, estratégicas para el control del Estado y para posteriormente la felicidad de nuestro pueblo. Pero digo, nos está faltando conocer esto o poder entenderlo desde otro lugar, ¿no? Entender la política desde el poder real o cómo se juega el poder real y no el cierre de listas. O si Milei está con un muñequito en Neura contando no sé qué cosa. O una cantidad de cosas, las que mencionaba Santiago recién con respecto al posmodernismo, que nos acostumbramos a discutir, ¿no? Discutiendo por fuera de cuestiones que son estratégicas. Me parece que el nacionalismo hoy nos puede proveer de una épica, de una mística. En este momento que está tan devaluado también la figura del peronismo, ¿no? Naturalmente por miles de errores y de malas decisiones que ha tomado la dirigencia, una pésima gestión de gobierno de la mano del Frente de Todos, y en muchos casos falta de actitud crítica de parte de nosotros los militantes. Pero bueno, a partir de eso hay una impugnación. Hoy hablábamos un poco con respecto a la experiencia acá en Córdoba y cómo el proyecto que gobierna Córdoba
en algún punto no se busca mostrar tanto como peronista porque si no perdería, ¿no? Digo, bueno, hay que volver a vincular una narrativa que nos pueda generar épica, que nos pueda generar mística, que pueda volver a conectar a los argentinos. Y yo creo que la cuestión nacional nos provee eso, porque tenemos una unidad cultural, porque tenemos características comunes como argentinos, porque tenemos un pasado común, ¿no? Donde además hay grandes gestas. Pienso en la gesta de Malvinas, pero incluso si nos vamos más atrás, o sea, el cruce de los Andes, ¿no? Una gesta, una hazaña histórica sin igual. Más atrás, la resistencia a las invasiones inglesas, principal potencia mundial. Digo, una cantidad de cosas que también hicieron hitos industriales, hitos científicos, que también hicieron a este país grande y que no está vinculado necesariamente a lo partidario, pero sí a un sentimiento nacional, ¿no? Argentino. Entonces me parece que el nacionalismo puede vehiculizar una narrativa que nosotros necesitamos también, digo, la narrativa como uno de los elementos. Después se necesita organización política, después se necesita conducción política, y después, bueno, Santiago nombraba estos 3 elementos, organización, conducción y doctrina. Digo, si no tenemos eso, la narrativa puede... Pero digo, sí me parece que lo nacional hoy nos puede desconectar. En ese sentido, generar una unidad de pensamiento, generar también y poder apreciar al enemigo real en algún punto, ¿no? En esta cuestión, Santiago decía hoy la contradicción principal. Bueno, la contradicción principal sigue siendo liberación o dependencia. Si la Argentina se va a constituir como un pueblo libre o si va a estar a merced del globalismo en sus distintos tipos, ¿no? Y bueno, y ahí aparece lo nacional. Es decir, lo nacional rápidamente te conecta con el enemigo real, que es Inglaterra usurpando 1/3 de tu territorio, que es el sistema financiero internacional controlando el flujo del comercio, que son las grandes corporaciones en el río Paraná que controlan nuestro comercio exportador, y etcétera, ¿no? Miles de etcétera, porque Argentina lamentablemente está tomada por las corporaciones. Entonces digo, fíjense la cantidad de elementos, vinculación a un pasado común, una identidad cultural, un destino compartido, ¿no? Porque, digo, en esta búsqueda también de la trascendencia, en esta búsqueda del sentido, que muchos de nosotros los jóvenes estamos necesitando como sed, ¿no? Porque realmente ni por izquierda ni por derecha el individualismo nos llenaba. De repente yo estoy haciendo un curso de introducción a la historia del cristianismo. Yo soy creyente, soy practicante, todo, pero ahora me metí más con la parte histórica y me encontré con que había pibas universitarias de 18 y 19 años participando del curso, 20 personas, en su mayoría pibes y muchas pibas. O sea, las pibas que hace 5 años eran aborteras, ¿viste? Con el progresismo al máximo. No lo estoy diciendo como algo despectivo, pero digo, fíjense cómo cambió también, ¿no? El clima de época. Y en eso yo creo que está la búsqueda de sentido, ¿no? La búsqueda de trascendencia. Y no solo lo aporta la religión, sino creo que también lo aporta una lucha por el reconocimiento y por lo nacional, ¿no? En este sentido. Así que creo que ese es otro elemento, ¿no? Fíjense la cantidad de elementos que nos presenta el nacionalismo para impulsar esta batalla histórica que tenemos por delante. Y después recuperar la idea de resortes estratégicos para el desarrollo de nuestra nación. Santiago hablaba de que primero había un nacionalismo más bien cultural, literario, etcétera, pero en un determinado momento, década del 30, Forja empieza a decir, che, hay que estatizar los ferrocarriles, che, hay que estatizar el comercio exterior. ¿Por qué? Porque bueno, comienzan a estudiar la realidad y se dan cuenta que culturalmente podíamos estar sólidos en términos de conciencia nacional, pero si no había una instancia política que pueda llevar adelante un proyecto, ¿no? No se iba a cumplir la meta y el objetivo. Entonces me parece eso, ¿no? Detectar claramente el enemigo y detectar claramente qué es lo que hace falta. Hoy la Argentina, digo, si uno piensa desde el Río de la Plata hacia el norte, hoy la Argentina es un país fragmentado, ¿no? Deficiente en su logística, sin marina mercante para poder hacer el flete de su comercio exterior, sin ferrocarriles, 8º país más grande del mundo. La Patagonia tiene el tamaño de Italia y España juntas. Y vos ves el mapa de ferrocarriles de aquellos países europeos y en la Patagonia hay dos líneas. O sea, es insólito en algún punto. El río Paraná lo tenés controlado por estas corporaciones, Cargill, Dreyfus, COFCO,
COFCO del Estado chino, por ejemplo, Cargill estadounidense, Dreyfus francesa, que acaparan tu comercio exterior, tu comercio de granos, y lo venden al exterior. El campo argentino en gran parte cambió. Yo hoy pensaba, si volvería Perón y lleva adelante el congelamiento de los arrendamientos del campo, que es una medida que toma Perón, que de esa manera muchos chacareros pueden ser propietarios. Hoy lo hace y no va a tener el efecto que tuvo en los 50, porque hoy muchos de los que alquilan tierra son pools de siembra. Los pools de siembra en realidad es una gran bolsa del sistema financiero internacional, con capitales de todos lados, jugadores de fútbol, de todo tipo, que toman esa plusvalía rentable, donde antes había un chacarero produciendo, hoy se encuentra el sistema financiero. Entonces, por eso digo que la Argentina es un país tomado, y que si no plantea la dicotomía entre lo nacional y las corporaciones extranjeras o los intereses de países extranjeros, va a ser muy difícil clarificar un enemigo. Un tercio del territorio ocupado en el sur, la proyección a la Antártida con la inminente modificación del Tratado Antártico en el año 2048, ¿no? Donde se va a jugar la soberanía de nuestro país allí, el río Paraná sin conexión con el mar por la faltante del Canal Magdalena. La fragmentación en términos políticos. El partido cordillerano por un lado, el partido del centro, Córdoba, Santa Fe por otro, el partido del sur del conurbano, que es el kirchnerismo. Fíjense cómo los grandes proyectos nacionales, en este caso el peronismo, se partió. ¿Por qué los diputados y senadores de San Juan peronista votaron a favor del régimen de las grandes inversiones? Que es totalmente en contra de los intereses nacionales. Bueno, porque hay intereses de pago chico. ¿Qué hace la geopolítica? Te lleva al pago grande, automáticamente te lleva al pago grande. Entonces, volver a recuperar el interés nacional y volver a recuperar un pensamiento geopolítico, ¿no? Que pueda poner sobre la mesa los grandes intereses estratégicos de nuestro país y la gran contradicción histórica. Me parece que todo eso puede aportar, podemos seguir hablando, pero sí. Todo eso tiene para aportarnos el nacionalismo. Bueno, está buenísimo, buenísimo. Yo traigo algo porque me atraviesa así, escuchándolo a Santi, escuchándolo a Pablo ahora, que sin duda el nacionalismo tiene para aportarnos como proyecto de futuro, pero para avanzar en una perspectiva y un horizonte reconstruyendo con los elementos que bien nombrabas que nos trae, me parece que también hay que volver un poco a los orígenes, y que el nacimiento de Argentina como Estado-nación y de los nacionalismos en nuestra patria y en nuestro país conllevan una herida silenciosa que es jodida, digamos, porque decía Santi recién, bueno, es discutible si en el siglo XIX había o no nacionalismo por esto, pero con el roquismo ahí se empieza a dibujar la grandeza de nuestro país, etcétera, y que, bueno, justamente es el momento en donde la conformación del Estado argentino lleva adelante una masacre indígena, ¿no? Que los pueblos originarios y los pueblos preexistentes de este país siguen reclamando que eso sea reconocido como un genocidio, ¿no? Como el primer genocidio de nuestra historia nacional, ¿no? Entonces me parece que de ahí en adelante hay un tema que es jodido, digo, porque existieron entonces, con la conquista del desierto, existieron campos de concentración, existió apropiación de niños, existieron torturas, existieron asesinatos, y que eso forma parte de la integración territorial argentina, ¿no? Y que llevó a un sinfín de olvidos y de silenciamientos en nuestra historia nacional, que hacen, por ejemplo, que, no sé, en el cruce de los Andes esté absolutamente borrado, por lo menos en la historia oficial, el rol que jugaron los mapuches, por ejemplo, como aliados estratégicos de San Martín. Y me parece que por ahí, sin poder, sin integrar y reparar lo que hay que reparar respecto de esas marcas de nacimiento de nuestra nación, también es difícil mirar en el presente y mirar hacia adelante, porque tiene una actualidad, ¿no? Porque si vemos hoy el territorio de nuestro país
el lugar donde están los recursos estratégicos y las comunidades, los pueblos que están en territorio resistiendo con un nivel de violencia gigante para defender esos que son bienes comunes y recursos estratégicos de esta patria, bueno, nos encontramos permanentemente con situaciones de reiteración de la violencia y de un avance en el despojo, ¿no? Entonces, primero como eso, como una incomodidad y una tensión que a mí me genera y obviamente que estamos hablando principalmente de los nacionalismos que han sido racistas, los que han querido reemplazar a la población nativa con población europea, etcétera, y que por ahí han sido los que han primado frente a los proyectos continentales y a los proyectos de patria grande que tenían otro respeto y otro, bueno, una alianza estratégica. Eso lo traigo ahí como primer contrapunto, ¿no? ¿Cómo hacemos en un proyecto nacional respecto de esa reparación necesaria? Que además tiene que ver con una cuestión que es fundamental para un proyecto nacional para mí, que es, bueno, la tierra. ¿Es posible un proyecto nacional con este nivel de concentración de la tierra y con porciones cada vez más grandes de nuestro territorio nacional que están en manos extranjeras? Digo, hay lugares a donde ni siquiera el Estado puede ejercer la soberanía porque son territorios de las corporaciones, ¿no? Digo, en el caso de las megamineras, y bueno, y entonces me parece que también hay una cuestión ahí que tiene que ver no solo en los aspectos culturales y de un sentido de pertenencia y una identidad, sino en el aspecto material de la construcción de una nación popular realmente y un proyecto de justicia social que tiene que empezar por poder ofrecer tierra, techo y trabajo a todos sus hijos, digamos, ¿no? Tal cual. No sé. Y Santiago está muteado, me parece. Ahí está. Bueno. Está en silencio, Santi. Mira, el nacionalismo de la época de Roca efectivamente estaba en el contexto del positivismo, que era fuertemente racista, y eso, bueno, amparó una lógica de expansión sobre un territorio que igual hay que entender que era un escenario que, bueno, era muy difícil de resolver, ¿no? Hay que ser cuidadoso con el acercamiento histórico a un periodo muy complejo y que representó debates, incluso al interior del propio roquismo, entre sectores que decían, bueno, a ver cómo se procede con esto. Si la cuestión del indio fue un debate de todo el siglo XIX que merecería un capítulo específico, ¿no? Pero quiero centrarme en la cuestión del nacionalismo. El nacionalismo popular, que no es el nacionalismo positivista ni racista de fines del siglo XIX, no tiene resuelto este tema desde los años 30. Uno lee en Scalabrini Ortiz una reivindicación de lo indígena. Y uno lo ve en Perón, una reivindicación de lo indígena. Por eso a mí me llama la atención cuando en el último tiempo, yo creo que ahí entra mucho la agenda globalista de las minorías y que eso tuvo un efecto problemático en nuestra política nacional, ¿bien? Porque el nacionalismo popular, en verdad, siempre incorporó a lo indígena como parte de lo popular. Es decir, no hizo la diferencia, siempre buscó la unidad. Acabo de venir de Formosa, por ejemplo, provincias justicialistas, si las hay. La política que tienen con las poblaciones indígenas, Formosa es la provincia con más indígenas del país, proporcionalmente. La política que tiene de interculturalidad, educación bilingüe, integración de lo indígena. De hecho, Gildo es cacique, ¿no?, para los pueblos indígenas de Formosa. Si el nacionalismo popular siempre fue sincrético, siempre reivindicó el mestizaje. Un pensador como Sirigliano, por ejemplo, va a decir que uno puede ubicar el proyecto nacional en las sociedades indígenas previas a la conquista, inclusive, ¿no? Podemos recuperar una idea de que lo argentino empieza a construirse social y culturalmente en los pueblos indígenas de esta tierra. Entonces, esta oposición que apareció en tiempos recientes entre nacionalismo popular e indigenismo creo que es muy problemática. Quiero decir esto, ¿no? Porque el nacionalismo popular siempre reivindicó a lo indígena, no desde la diferencia. El peronismo lo incorporaba como argentinos, en una condición específica, pero como argentinos al fin. Porque creo que la Argentina grande que tenemos que construir, por supuesto, tiene que incorporar lo indígena, pero como parte de la Argentina, no como una diferencia, sino como los sectores populares. Por otro lado, quiero traer un elemento a colación que me parece muy importante.
que es cómo entendemos lo indio, ¿no? Creo que hay una discusión hay que darnos, porque lo indio es el mapuche que está en la montaña, o el toba que está en el impenetrable, o lo indio ya es los amplios sectores populares que habitan nuestra patria en todas las grandes ciudades. Lo indio ya está absolutamente mestizado con nuestra cultura y nuestra identidad nacional, y extrapolándolo al máximo, podemos proponer lo siguiente, ¿no? Indios somos todos, porque indio es producto de un fenómeno colonial, ¿no? El indio no existía antes. Existían distintos pueblos con distintas culturas, con sus conflictos y sus realidades específicas, y la idea del indio como unidad de un pueblo, de los pueblos nativos en América, surge de la experiencia colonial y de la conquista, ¿bien? Y hoy nosotros somos los herederos de esa experiencia y estamos en una situación neocolonial. Entonces, si nosotros proyectamos esa categoría, la expandimos, indios somos todos. Entonces, por supuesto, hay una realidad específica de un pueblo que se encuentra en una situación de extrema marginalidad y vulnerabilidad y que hay que atenderlo, pero creo que hay que comprenderlo esto en el marco de un proyecto nacional. Es decir, la única solución que hay para el problema indígena es en el marco de un proyecto nacional, donde el indígena sea el primer argentino, ¿no? Al igual que sea el primer argentino, el excluido que merece la justicia social y cada uno de los compatriotas de esta patria, ¿no? Parece que hay que darle el lugar que eso tiene y que corresponde en ese marco. Esa es mi posición, por lo menos. Buenísimo, Santi. No digo por esquivarle a la complejidad del debate que propuso Marcel, que me parece que es muy interesante. Y me imagino que Pablo se guardó algunas respuestas a eso. No, yo dos cositas. Había un autor, capaz Santiago se acuerda, ustedes se pueden acordar, no me acuerdo si Pepe Rosa o quién, que comparaba cómo se magnificó históricamente el tema de la campaña del desierto en relación al salvajismo que fue la ocupación del norte de parte del mitrismo, que de hecho contrata a mercenarios, coroneles uruguayos, y que es terrible, y que en términos de cantidad son más los muertos en esa expedición a descabezar todo lo que eran las montoneras, ¿no? Ya muerto el Chacho Peñalosa, todavía López Jordán en Entre Ríos, pero ya las montoneras sin su caudillo mandan a estos generales uruguayos con todo el ejército y con el fusil Remington y liquidan una cantidad infernal de compatriotas, ¿no? Y que incluso en términos numéricos son mayores que la cantidad de muertos que se produce en la campaña del desierto. No me acuerdo el autor que menciona esto, pero lo hace diciendo, fíjense que hay una intencionalidad también, que es en el fondo no discutir o tratar de manchar. Digo, yo coincido en todo, ¿no? Coincido también Santiago lo que dice de una época del positivismo, también de las intencionalidades de Chile, históricas, por la Patagonia, Gran Bretaña. Cuando se funda Ushuaia en 1884, que llega el buque que manda Roca de la Armada, hay ingleses. Y lo que sucede es que se baja la bandera británica y se sube la bandera argentina. Fundación de Ushuaia, porque había una colonia anglicana que estaba misionando con los yamanás en Tierra del Fuego. Luego van a llegar los salesianos, etcétera. Pero digo, me parece que también hay ahí alguna cuestión histórica para, digo, históricamente, cuando Santiago habla de Rivadavia lo había dicho, es la respuesta a cuando San Martín le pide el ejército para luchar en Perú y Rivadavia da la respuesta de lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí mismo. Después Jaureche lo cita en Manual de Soncera, me parece. Es esto, ¿no? Como en general las élites antinacionales han buscado que nosotros no discutamos la proyección de poder en el espacio. En un momento de consolidación del Estado Nacional. Uno ve la consolidación de los... China, Mao Zedong dejó 30 millones de muertos. Digo, siempre está atravesada por la violencia, la consolidación del Estado Nacional. Estados Unidos, Gran Bretaña, salvajismo, que acá, gracias a Dios, no tuvimos en esas proporciones en términos humanos, ¿no? Pero bueno, sí, es un planteo. Eso no quita que obviamente hubo, no sé si la categoría es genocidio o no, pero que hubo una matanza importante y que es condenable. Pero digo, también poder debatir con otros elementos también, ¿no? También metiendo la discusión de la proyección de poder.
lo cual no me parece menor. Roca en 1904 es, Argentina, la primera base militar en la Antártida es nuestra, 1904 en la gestión de Roca. Hay una idea de proyección de poder, de proyección del Estado Nacional en un territorio que era vastísimo para la época y para las comunicaciones de la época. No, y es importante, por supuesto el indigenismo permitió ver cosas que no se veían, ¿no? Y creo que eso es el gran mérito que tiene. Y la gran contra, y esto que es así, está estudiado hasta por autores como García Linera, fue vehículo de un ONGismo internacional que operó fuertemente en distintos escenarios contra gobiernos nacional populares. Esto es un dato de la realidad, que hay un libro de hecho de García Linera al respecto. Entonces, esto es un grave problema. Que esto en un momento ya se ha instrumentalizado para favorecer un discurso antinacional, para mí es muy grave. Por eso me enoja mucho este tema, ¿no? Porque, de hecho, hubo campaña para tirar la estatua de Roca. O sea, en vez de tirar la estatua de Mitre, Roca, a ver, claro, es la ley 1420 de educación pública universal, que dio origen a la Argentina moderna y en definitiva a la Argentina peronista, porque no puedes entender la Argentina peronista sin el discurso del ascenso social asociado a la educación pública y laica, y eso es Roca. Y Roca es la proyección geopolítica que muy bien Pablo viene estudiando y contando, y Roca es el ejército argentino nacionalista que va a dar lugar a Mosconi, a Sabio, luego a Perón. Entonces un montón de cosas. Por supuesto tiene la campaña del desierto, y eso es real, y es real. Pero en vez de tener una campaña enfocada en Mitre, que fue el gran mercenario de nuestra historia, ¿no? Tenemos enfocando en la contradicción secundaria y debilitando el movimiento nacional. Porque después apareció lo plurinacional que no se aplica a la Argentina. Yo tengo una discusión con ese concepto. Porque en Argentina reivindicamos una Argentina pluricultural. Y eso es válido. Pluricultural. Pero no plurinacional. Porque cuando vos fragmentás la nacionalidad, ya estás en la puerta de la fragmentación nacional. Esta es mi lectura y esta es mi discusión al respecto. Sí, y me parece que un tema es muy sensible, sobre todo lo que hablabas recién también con las ONG y los mecanismos de penetración que tienen en capitales internacionales, en zonas estratégicamente complejas, la zona del litio, no olvidar también que los únicos gobiernos que han reconocido el derecho colectivo sobre la propiedad privada a los pueblos originarios fue primero Perón y Cristina de Kirchner en el 2007, ¿no es cierto? Si lo ve, normativamente me parece que es importante, pero que esta cuestión y esto que hablaba Pablo, de qué nos aporta el nacionalismo en términos del enemigo común. Luego toda esta cuestión que dice Santiago sobre cómo operan las ONG en determinados en sectores donde hay recursos estratégicos, pero por otro lado pensaba en autores como Hernández Arregui o mismo Jaureche, que lo mencionábamos recién, sobre los instrumentos de colonización pedagógica en la actualidad. Claro. ¿Sí? Hablamos de Jaureche, hablamos de Hernández Arregui, y hoy pensar qué tenemos al frente y cómo está operando en esa construcción de sentido. Vos mencionaste, Santi, la cuestión de la soberanía digital y el capitalismo de plataformas. A mí quizás por justicialistas y ver esta cuestión del algoritmo, ¿sí? ver cómo esto que muchos llaman tecnofeudalismo, cómo permea en esta construcción que Hernández Arregui decía, si algo que nos enseñó es que la formación de la conciencia nacional no es espontánea, ¿sí? Que es producto de lucha, es un proceso histórico, hay una construcción del sentido común. ¿Sí? ¿Cómo se construye ese sentido común hoy? Como para poder entender qué tenemos al frente. Estas megas empresas que tienen muchísimo más poder que estados nacionales, capitales, y operan, no solamente que operan en el día a día por medio de un teléfono celular, sino que a su vez todo el comercio, toda la vinculación y el intercambio que tenemos en las personas, financiamos y retroalimentamos eso. Justicialistas paga en promoción en Google y en Meta. Sí. Y hoy el algoritmo no solamente
es predictivo, sino también performativo. Y es una discusión, hay autores que súper interesantes que ya hablan del capitalismo de vigilancia. Me parece que es muy interesante pensar hoy este aparato pedagógico de construcción del sentido en la actualidad, sobre todo para entender qué tenemos al frente. Porque el peronismo, considero yo que es quien tiene las herramientas para dar esta discusión desde Argentina. No lo podemos esperar, y también lo hacía Hernández Arrey. Digo, la izquierda sin conciencia nacional y una derecha con conciencia nacional, pero sin el amor al pueblo, sin el corazón en el pueblo. Y pasaron 100 años de eso, y pareciera que la historia es la misma. ¿Sí? Eso lo dejo. ¿Querías decirme? Perdón, te interrumpí. No, está perfecto. Yo, sobre el debate anterior, me parece Juana, que, simplemente me parece que es complejo, y yo ni a palos estoy hablando del ONGismo, ¿no? En todo caso estoy como refiriendo a que me parece una tarea pendiente de nuestro pueblo, la escucha y el diálogo a las cosmovisiones originarias. De otra manera, digamos. No se puede construir una nación desoyendo eso. Y hay cosas que están resueltas en algunos planos, si se quiere, de las ideas y qué sé yo, y hay otras cosas que faltan resolver y que son materia pendiente y que tienen que ver con la materialidad también, digamos. Entonces me parece que hay un asunto pendiente ahí que es una escolla, digamos, que tiene características diferentes de los otros países de la patria grande, pero que está ahí. Y vos, Nico, recién decías, el peronismo es la única fuerza que, cuando estuvimos creo que fue el primer encuentro que Santi traía la mirada de Perón continentalista y hasta universalista en su apuesta, y después pasamos medio rápido por ahí. Pasamos medio rápido de que no seguimos ahondando en otras obras y otros escritos de Perón, pero hay otro elemento que a mí me parece fundamental y que Perón lo marcó y lo trajo siempre con mucha fuerza, que tiene que ver con la cuestión demográfica. Recién Pablo decía, bueno, el octavo país más extenso del mundo, con un desequilibrio demográfico bestial, que hace también tener, bueno, lo conecto con lo otro porque es el problema de los desiertos y los vacíos demográficos, y la necesidad todo el tiempo, como parte del proyecto nacional, de poblar para tener presencia y cuidar, y al mismo tiempo los proyectos imperialistas que necesitan, en todo caso, vaciar el territorio, sea desde la revolución verde y la biotecnología, claro, sea desde la sojización, sea, en las distintas vertientes. Pero esa me parece como otra tarea de la construcción en el presente de un proyecto nacional, ¿no? Como, bueno, este desequilibrio demográfico de la patria, de tener tal cual. O sea, el 92%, 93% viviendo en 5% en de la ciudades, población, pero después concentrado en 3 grandes zonas metropolitanas. Bueno, eso, digo, como pensando también en los nacionalismos prácticos, ¿no? Y las tareas que nos tocan, porque realmente me parece estratégico también en clave geopolítica, otro modelo demográfico que permita ir de la mano de una estrategia nacional en la cuestión alimentaria, con el potencial que tiene el país, una estrategia nacional en cuestiones, no sé, vinculadas a recursos estratégicos como el petróleo, como el litio, etcétera, 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 ¿no? Sí. No, yo ahí, bueno, con respecto a lo que decía Nico, me parece que quizá en esos términos nos faltan autores, pero sí, estaba pensando mientras hablabas vos, Mercedes, digo, autores para volver, ¿no? En términos de soberanía digital, porque es algo muy actual. Sí hay autores internacionales, bueno, pero digo, en tema, lo que mencionaba recién es... está la huella de Jorge Rulli, ¿no? Que históricamente, o al menos desde el último tiempo, de la llegada del paquete tecnológico en el 96 para acá, militó la cuestión de la tierra, y hablando de esto, ¿no? De la alimentación, había algo que decía él, en el sentido de que antes los pobres en Argentina, planteaba Rulli,
no comían mierda como comen hoy. Digo, su base dietaria no era hidrato de carbono, fideo seco, arroz y polenta. Había consumo de carne, consumo de huevo, consumo de proteína, leche, lácteos, frutas y verduras. Y eso, lo que pasa actualmente, es producto de un océano verde de soja, que es el proceso de sojización, de expansión de la frontera agrícola, incluso llega a Formosa, en Misiones se planta y se cosecha soja, que naturalmente barrió con ese actor histórico de los pueblos, que eran los chacareros, ¿no? El que tenía la chacra mixta. Y de hecho, si uno le pregunta a sus abuelos, a sus padres o a gente más grande, todos te dicen que en Argentina comer siempre fue barato. Y siempre o comer carne no era un problema en la economía de las familias. Y hoy es imposible el consumo de carne. O imposible, digo, un país que tiene 6 millones y medio de plataforma continental marítima, país marítimo, comer frutos de mar. Digo, la otra vez hablaba con un compañero que es funcionario, tienen un proyecto en Buenos Aires, tiene un proyecto Piola, que es acercar los frutos de mar a comunidades más del interior de la provincia. Y me decía, la mayoría de los pibes, más clases populares, ninguno había comido, Claro, ni nunca. langostino, ni raba, nunca. Digo, repito, un país que tiene más kilómetros cuadrados de agua que de tierra. Acá cerquita tenemos el faro, nosotros en Córdoba. No tenemos salida al mar, pero tenemos un faro. En serio, ahora te llevo. Ahora vamos a ir a recorrer. Respecto a lo demográfico, que es cierto, era una preocupación de Perón, en la charla con Gildo, él habló de la equidad territorial como uno de los principios del modelo formoseño. Formosa tiene todavía un 24% de población rural, gracias a un programa de arraigo de la población rural. Mirá. ¿Y qué significa la equidad territorial? Que pueda tener acceso a los mismos servicios y bienestar una persona que está en la gran ciudad y la persona que vive más alejada de la gran ciudad, en medio del campo, que pueda tener acceso a la educación, a la salud, a una actividad económica que le permita vivir decentemente. Entonces, ahí que te das cuenta que el problema demográfico es en definitiva un problema de desarrollo. Porque la gente no es que anhela ir a vivir al Gran Buenos Aires, o sea, no es un anhelo Claro. que cuando nace genéticamente. Viajar 4 horas para ir a trabajar, Tal imagínate. cual, va porque las provincias fueron empobrecidas, a mí me gusta decir que no son provincias pobres, fueron empobrecidas por un proceso histórico dependiente que produce esta deformación que es una Argentina macrocéfala, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que el nacionalismo tiene que reivindicar como programa de desarrollo la equidad territorial y la perspectiva integral de la Argentina, ¿no? Que no son los grandes centros urbanos, que es toda la Argentina, hasta el último rincón tiene que tener acceso a todos los bienes y servicios necesarios, ¿no? Y después quería decir una cosa más, que es lo siguiente. Me parece que un elemento crucial del nacionalismo es que nos da autoestima, que es lo esencial. Claro. Ningún pueblo vence sin autoestima, ninguno. Y parte esencial del aparato cultural neocolonial es desconocernos a nosotros mismos, despreciarnos a nosotros mismos, creer que somos los peores del mundo, que somos un país de mierda. En cambio, cuando tenés un pasado que te enorgullece, por supuesto, un pasado contradictorio, complejo, con idas y vueltas, pero vos tenés una línea histórica que reivindicar. Tenés esa. Por eso es tan peligroso el discurso deconstructivo de los próceres, es problemático. Por supuesto, no vas a comprar la mirada mitrista, pero eso no implica tampoco deconstruir y que todos son una basura que luchan solo por intereses personales y mezquinos. Entonces, entre esos dos polos, que es el posmodernismo, el mitrismo o el neoliberalismo, hay que reivindicar una mirada nacional que nos permita tener un pasado que nos enorgullece, que nos permita incidir sobre el presente en función de la contradicción principal. Hoy Pablo enumeró los intereses internacionales sobre la Argentina, pero nunca hay que olvidar que hay representantes nacionales de esos intereses, hoy expresados en el gobierno. Entonces la contradicción principal que estamos estableciendo es una lucha frontal contra estos intereses concentrados del país que lucran saqueando a la Argentina y empobreciendo al país, ¿no? Entonces nos da un pasado, nos da un presente y nos da un futuro, porque nos permite decir, bueno, Argentina va a salir adelante en la medida que recupere el control sobre su economía, en la medida que tenga un plan estratégico de desarrollo territorial, económico, popular, educativo, sanitario. ¿Sí? Nos da un presente, nos da un pasado, nos da un futuro, nos da autoestima. Todo eso es lo nacional y por eso venimos insistiendo tanto en este tema.
No, eso, la verdad que coincido en la... Yo además estoy muy entusiasmado generacionalmente, bueno, a Santiago creo que también le pasa lo mismo, a Juan Rattenbach, que es otro compañero, no sé si lo ubican, que está con la causa Malvinas, y coincidimos nosotros tenemos un grupo de creadores de contenido nacional, un grupo de WhatsApp, se llama Exocet, el misil de Malvinas, y coincidimos en que hay un auge, ¿no? Nosotros decimos la marea azul es imparable. Digo, hay un auge de demanda, de conocimiento, de entusiasmo. Y nosotros, ahora, la experiencia política que estamos iniciando en Rosario, tiene más identidad nacional que identidad peronista. En su liturgia, en sus formas, es más lo nacional, mucho Malvinas. Adoptamos el mapa bicontinental como símbolo, reproduciéndolo en la mayor cantidad de lugares que podamos. El otro día empapelamos Rosario con el mapa bicontinental y notamos que se despierta un entusiasmo, digamos, se despierta otra cosa que yo hace tiempo no veía en la política, esta política muerta donde primaban los intereses del dirigente y donde el militante era un autómata que tenía que ir con la cabeza gacha esperando y generando la confianza del dirigente de turno para ver si lo enganchaba en alguna lista. Digo, este escenario paupérrimo al que ha llegado la política hoy. Bueno, hay una militancia por lo nacional que genera un sentido de trascendencia, genera un entusiasmo, genera ganas de salir de tu casa en esta política neoliberal, ¿no? En este sistema neoliberal donde probablemente la gente prefiere quedarse mirando Netflix o con el teléfono o desmovilizado. Bueno, hay algo que te lleva a decir, che, voy a la plaza. A mí me pasó cuando fue lo de la condena de Cristina, que fui a la plaza en Rosario. Estamos hablando de una ciudad en el Gran Rosario, 1,5 de habitantes, ciudad grande. No éramos 2.000, 3.000 personas cuando la habían metido presa ese mismo día. Y uno veía la escenografía del lugar, bueno, muchísimas banderas, no sé, PCR, Partido Comunista, Ciudad Futura, que es lo de Monteverde, pero no estaba el movimiento obrero. Y ese día jugaba Argentina, la selección argentina, y yo volví a mi casa caminando, luego de la plaza, una plaza muy triste, además, no había fuerza, ¿se entiende? No había una fuerza histórica, decir, che, metieron presa a nuestra líder, o a uno de los líderes, vamos a luchar. No, era al contrario, desmovilización total. Volvía caminando a mi casa, jugaba la selección argentina a las 3 horas, y la gente estaba en el kiosco, tomando cerveza, esperando el partido, bueno, el Rappi bicicleteando en la calle, el albañil laburando la obra, como si nada habría pasado. Mientras que del otro lado yo veo que con respecto a la causa nacional sí se despierta ese entusiasmo. Entonces, lo que yo vengo diciendo es, bueno, sigamos empujando, empujemos, nacionalicemos la discusión pública y que llegue a los dirigentes. En algún momento tiene que llegar a la dirigencia, que en su enorme mayoría, no sé si por intereses, sino por ignorancia y mediocridad, desconocen los grandes intereses de la Argentina, no los conocen. Y ni siquiera saben detectar cuál es el enemigo histórico de la Argentina. Bueno, tiene que llegar a la dirigencia todo esto que venimos empujando, ¿no? Sí, una cosita, estamos en Córdoba. Acá te aconsejaría que el nombre sea Cóndor 2, que era el misil que se intentó fabricar en Córdoba, un misil con un alcance, no sé si lo conocía, porque creo que el Exocet es francés. Es francés, sí, pero el Exocet hundió buques ingleses. Sí. Pero es un hito. El Cóndor no se llegó, no se llegó, era un misil con un alcance de 1.000 kilómetros, claro, cuando se privatiza la fábrica militar de aviones. Pero sí me parece que son hitos que hacen a la autoestima y que creo que han sido atacados con la instauración del neoliberalismo. Pienso también en el mono Juan, ¿no es cierto? O sea que fue el Pulqui. El Pulqui el mono Juan era un mono que pone en órbita lo que es hoy corregime, ¿no? La CONAE. Sí. En el año 69 es el cuarto país Argentina en llevar un ser vivo, y no solamente eso, sino que también volvió. Pero me parece que es y después un montón de hay otros factores, otros elementos que tienen que ver, que están en la experiencia muy cercanos, ¿no? El otro día pasaba por Embalse y una vez más veía
todo el complejo turístico a donde año tras año organizábamos las vacaciones de las compañeras trabajadoras de la economía popular, y esto, digo, que tiene que ver con el derecho al descanso, que tiene que ver con la autoestima de la posibilidad de tener ese derecho, ejercerlo, etcétera, y todo eso desmantelándose, digo, porque por ahí hay cuestiones que quizás la mayor parte del pueblo no conoce, Claro. justamente por lo que nos falta, Sí, sí. en el sentido de reivindicar el proyecto nacional, etcétera, pero hay otras cosas que son muy cercanas Claro. Sí, y sí. que todo eso, bueno, obvio, está siendo destruido, y que me parece a mí que tiene un poder de convocatoria también, ¿no? Exacto. Desde la protección. De Sí, lo sí, que... sí. Mira, yo diría en síntesis que lo nacional hoy es una llave que abre muchas puertas que están cerradas para el peronismo. Así como Francisco. Yo creo que lo nacional y Francisco abren muchas puertas que están cerradas para el peronismo, porque el peronismo perdió muchos apoyos naturales que tenía la sociedad, producto de errores propios y de campañas de deslegitimación y difamación. Pero el peronismo se aisló de bases naturales del peronismo, como sectores del empresariado nacional, sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sectores de la Iglesia, distintos sectores que conforman la comunidad nacional. Entonces nos quedamos muy aislados, ¿no? Y hoy necesitamos revincularnos con todos estos sectores. Y en ese trabajo de revinculación, lo nacional es una puerta de entrada, ¿no? Es un punto que a vos te permite conectar con ese otro. Y te da un horizonte. Por eso lo que dice Pablo está muy bueno, lo que dice. Quizás no tenés que ir Perón, Perón, Perón. Quizás es más Argentina, Argentina, Claro. Argentina. Bueno, Y se ve con la selección de fútbol, 5 millones de personas, digo, que no hubo ni un herido en ese encuentro en Buenos Aires. También hay, en esto que dice también Mercedes, del sentimiento más popular, ¿no? Más primario, y creo que está latente, en un país que también viene castigado, ¿no? En un país que esto lo decía Guglielmelli, bueno, cómo la gente va a amar a su país si sale de la casa y la cuneta está llena, todo podrido, va a la esquina a tomar el colectivo y lo roban, ¿se entiende? O sea, ¿cómo va a querer si tu territorio, tu barrio está hecho pelota? Bueno, más allá de eso, y sin embargo, creo que las clases populares y en general el argentino quiere a su país, ¿no? Y más allá de las campañas de difamación, ¿no? Y de autodenigración. Sí, yo coincido 100%. Perfecto, bueno, antes de cerrar, te hacemos entrega, Pablo, Oh, acá de mirá. nuestro... Justicialista. Claro, toma. Mira. Mirá. Bueno, Ah, muchísimas sí. gracias. Fíjate si funciona. Mirá. Hacerla sonar. Ah, Hacer el micrófono. tremendo. Muchísimas gracias. Con un mensaje, va con un mensaje atrás, personal para vos, Pablo. Oh, qué bueno. Qué bueno. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias, Santi, por estar ahí, por la paciencia, por la voluntad. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos antes de comenzar, así que por ahí la gente no sabe, y bueno, lo hemos podido resolver. Y después saludar a quienes han participado en el chat, los que estuvieron viendo, muchísima interacción. Creo que el tema que propuso Mercedes es un tema que evidentemente por lo que estoy viendo en el chat despierta muchísimo debate, interés, acalorado. Ahora la vamos Eh, a seguir. Ahora la vamos a seguir, pero Santiago. Me dejaste ahora- a mí. ahora Me nos dejaste a vamos- mí con el frente interno de acá. Pero bueno, me parece que un poco la idea es esa. Sí, Santi. ¿Escuchan? Ahí Sí. te escucho, sí. Ah, bueno, no, que decía que habría que hacer un episodio específico. Sí, sí. Para cerrar mi última intervención, por lo menos, recuerden que una de las 20 verdades decía esto en el justicialismo, ya que estamos en la escuela de justicialistas, que el justicialismo persigue la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Esa doble bandera tiene. La felicidad del pueblo es lo que, por supuesto, remite más a la justicia social, pero la grandeza de la patria tiene que ver con esto, ¿no? El desarrollo de lo argentino, el desarrollo de la Argentina, de la grandeza nacional. Exacto. Es la doble bandera que avanza en simultáneo. Por eso es nacional popular el movimiento. Tal cual. Bueno, un datito anecdótico, en una publicación que hicimos hace poco, pusimos que no íbamos a parar hasta hacer satélites en justicialistas en la fábrica, ¿viste? ¿Y qué pasó? Empezaron a escribir muchos compañeros, no sé si los vieron, pero bueno, también a escribir mucho por privado,
de ingeniero. Mirá. Yo estoy para esa. Oh. Después uno de ciencia y medicina en pymes. Así que a partir de esa, que un poco tiene que ver con la gimnasia que quizá uno que quedó en lo que fue el pulque, el rastrojero, ¿viste? El despiece y cómo participaban las pymes. Y esa necesidad de épica que tiene la industria nacional. Así nosotros en un grupo que venimos juntándonos de pymes, nos juntamos el primer martes de cada mes, vamos a sumar ahí por videollamada algunas otras participaciones de compañeros que nos escribieron con esa intención. Después veremos y les cuento ¿Qué sale? que sale, pero sí hay una energía ahí acumulada muy interesante. Che, ahora que decís esto, recuerdo que el martes próximo se vence el plazo para que la Petroquímica Río Tercero presente una propuesta para los trabajadores. Parte del industricidio que estamos viviendo, lo recuerdo y lo traigo también para que estemos atentos, porque si hasta el martes ¿Qué no hay fabricaciones militares de Río no, Tercero? la Petroquímica Río Tercero, que no es la fábrica Pero es la que está militar, al lado, sino la que Es está la al que lado, claro, la que claro, hace ácido sulfúrico. que fue privatizada Sí, sí. durante el menemismo. En algún momento fabricaciones militares y también YPF tenían gran parte del paquete accionario de la petroquímica, pero están desde octubre en un conflicto laboral enorme. O sea, ya hay más de 300 despedidos entre los directos y por ahí terciarizados que dependían del funcionamiento de la planta, que la están desmantelando. El 14 de julio hubo una toma de la fábrica durante 27 horas, y el martes, bueno, vence el plazo y el sindicato ya ha anunciado que nuevamente van a tomar la planta si no hay respuesta, ¿no? Entonces me parece también parte de las tareas de este tiempo y en la defensa del proyecto industrial. Bueno, lo que está pasando en Río Tercero ahí está poniendo en alerta, me parece, que a la ciudad y en realidad también a toda la región. Sí. Así que recordar para que estemos atentos. Se suma porque si no se me enojan compañeros pyme. Digo, también hacer una última mención en que este gobierno se llevó puesto 15.000 pymes a razón de 1.200 por mes. ¿Sí? Y esto por datos oficiales, son datos a partir de las nóminas de los 931, son quit que ya no están más. Y bueno, me parece que hay que también desde el sector PYME generar músculo, generar organización y una actitud quizá más proactiva para resistir. ¿Sí? Para resistir y convertirse en un actor a tener en cuenta, porque pareciera que las pymes que hoy dan el 70% del trabajo privado de Argentina no son tenidas en cuenta, y este modelo de país no las incluye. Entonces me parece que eso tiene que alertar a todas aquellas pymes que piensan que se salvan solas. Eso no es así. Bueno, y nos quedó pendiente un debate sobre federalismo, los provincialismos. Bueno, la próxima. O ahora mientras tomamos la cerveza. Bueno, Santi, vamos a brindar por vos. Chao. Saludos grandes. Gracias a todos los que nos han seguido. La seguimos. Tenemos mucho para charlar. Chao. Chao.